¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que se encuentren bien ustedes y los suyos. Eh, bueno, debido a la situación que ya hemos conversado previamente, voy a hacer este video explicativo con respecto a algunas funciones que nos faltan revisar todavía y para que quede claro. En clases ya hemos visto cómo ingresar el círculo. Algo que hay que tener muy en cuenta es lo siguiente. Yo a veces, dependiendo del zoom con el que esté mi espacio de modelo, entonces yo puedo colocar en el cero, con tabulación, cambio de coordenada, cero, presiono, ahí está el cero, cero. Pongo de 10, el radio de 10, y a veces aparece muy lejos. Entonces aquí hay dos opciones: dar doble clic en el scroll, o la siguiente es aquí, esta opción que dice zoom todo, y le hace un acercamiento para que usted pueda seguir acá. Tenemos lo siguiente, tenemos rectángulo y tenemos polígono. Polígono, vamos a hacer un polígono de 5 lados, y me dice, igual tengo que revisar la instrucción, me dice precise el centro, el 0,0, y aquí tengo dos opciones: inscrito o circunscrito. Yo voy a poner la primera opción, inscrito. Y me dice, precise el radio. En este caso, el radio era de 10. Soy de 10 y mi círculo era de 10. Entonces, está inscrito dentro del círculo. La otra opción, polígono, se quedan grabados previamente los valores de los 5 lados. Enter. Y el centro igual va a ser en el 0, 0, 0. Pero a diferencia al anterior, este va a ser circunscrito. Por eso dice alrededor del círculo. Entonces, le voy a dar igual el radio de 10. Y esa es la diferencia. Este es el nuevo polígono que se generó. Eh, Aquí hay algunas formas de generar un elipse. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí un rectángulo desde aquí, 20 en X y 10 en Y. Tengo esto. Quiero hacer un polígono, perdón, un elipse. Entonces aquí tengo centro, la primera opción. eh, con lo que vimos, forzar cursor para no estar tirando una línea diagonal. Aquí está, punto medio. Ya encontré el centro y me dice precise el punto final del eje. Voy a poner acá y el otro. Entonces, estoy dando largo y el ancho con la elipse. La siguiente opción es ejes, fin. Voy a copiar copio. Puedes seleccionar copiar y puede ser uno o más elementos. En este caso voy a seleccionar. Hay que tener mucha precaución con respecto a la referencia, porque puedo seleccionar esta esquina y todo se va a mover a través de este punto, por ejemplo, para posicionar acá. Y si yo selecciono mal la referencia, por ejemplo, pongo copiar, aquí, con respecto a este punto, y yo quiero posicionar en tipo escalera, ya no puedo porque la referencia está mal tomada. Eso hay que tener en cuenta. La diferencia entre desplazar y copiar, que en el copiar se duplica el elemento, y en mover, pues se desplaza el objeto de referencia. Y tengo tipo escalera. Aquí vamos con la otra opción, que es ejes, fin. Entonces me dice precise el eje, aquí, precise el otro punto final, preciso acá el otro punto final, y me dice hasta dónde quieres que crezca. Entonces yo selecciono acá, y eso es la otra forma de realizar sin el centro. Adicional a eso, aquí hay la opción para girar. Entonces, mire, tengo aquí girar y me va a pedir igual una referencia. No es lo mismo girar con respecto al centro que con respecto a esta parte de la elipse. Entonces, yo voy a generar un cuadrante. Seleccione Enter, puede ser uno o varios, y voy a colocar aquí este cuadrante. Y mire,
todo va a rotar con respecto a ese punto. Entonces eso es algo que debe tenerlo muy en cuenta. Entonces le voy a girar 90 grados y positivo gira en sentido antihorario. Con respecto al recorte, en la versión del 2022 es diferente a las anteriores. Por ejemplo, selecciono recortar, ¿ya? Y el corte es automático. Entonces, usted pasa por la línea, siempre deben estar en contacto las líneas o arcos que usted desea cortar. Caso contrario, no se va a ejecutar. Y de pronto, si no se corta, usted tiene que hacer zoom, extra zoom, y ahí se va a dar cuenta que, pues, efectivamente las líneas no están topando. Pero en mi caso, sí, acá aquí están topándose. No solamente estoy haciendo el zoom en una parte, solamente es por el ejemplo, nada más. A veces usted hace zoom, zoom, y resulta que no están tocando, por eso. Pero si no quiere el corte automático, entonces va en la parte de acá, en los modos de dibujo. Aquí tiene usted una opción que dice aristas de corte. Entonces, si quiere trabajar con la forma anterior, dice aristas de corte. En este caso, yo selecciono los límites con respecto a qué quiero cortar. En este caso, pues es una sola línea, un solo elemento rectángulo. Entonces, yo selecciono con respecto a esto, doy Enter, la referencia, y digo que quiero cortar. Quiero cortar este pedacito de aquí. Entonces ya no, mira, está marcado todo. Voy a explotar esto. Para descomponer esto, seleccionamos aquí una opción que se llama descomponer y en inglés está explode. Entonces seleccionamos esto. Por ejemplo, este es un rectángulo, solo una entidad como tal. Selecciono aquí y presiono Enter. Puede ser uno o varios. Presiono Enter. Y ahora cada pedacito del rectángulo, pues es una línea. Ya, a lo que voy el ejemplo, vamos a recortar. Entonces yo selecciono, digo, voy acá por aristas, selecciono los límites. Mire, presiono Enter y aquí puedo recortar esto. ¿Sí? Y acá, mire cómo se recorta. Se recorta, se recortaría todo. ¿En función de que solamente tengo este lado como referencia y este lado? Ya no me reconoce este lado de acá ni este lado de acá. Me reconoce, miren, toda esta parte y solamente se va a quedar este pedacito. Entonces, esa es la diferencia cuando yo selecciono las aristas de corte. Cuando yo no hago esto y selecciono trabajo por default, recortar, entonces automáticamente, entonces mire, si usted quiere quedar solo con este pedacito, tendría que hacer este corte de aquí, dar clic, dar clic, dar clic, y cuando tiene muchas líneas, pues es un poco tedioso esta parte de acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a recortar esto, ¿ya? Listo. Acá, siempre que usted observe un triángulo invertido, va a encontrar más de una opción. Entonces aquí puedo tener alargar, mire. Si pone en el 2022 automáticamente, automáticamente crece esto hasta tener una referencia. Mire, crece. Y si no, usted le va a indicar cuando tenga muchas líneas. Por ejemplo, yo voy a copiar esta línea de aquí. Voy a copiar con respecto al punto medio y con respecto al punto medio, punto final. Pero en este caso, si yo le pongo alargar, pues no me entiende. Yo quiero que se alargue hasta acá y esto solamente se alarga hasta acá, nada más. Para esta situación, usted debe hacer lo siguiente. Viene acá a las opciones de arista de corte, selecciona aquí y yo doy hasta dónde debe crecer, o sea, la referencia límite. Selecciona y ahí presiona Enter para confirmar con respecto a esto. Entonces, cuando viene acá, ahí ya crece hasta la referencia, en este caso, de color azul. Entonces, esa es la diferencia al utilizar aristas de corte. Enter y ahí termino. Para simetría que ya vimos en clase, no habría problema. Y tenemos acá el empalme y tenemos chaflán. Para empalmar, solamente hacemos lo siguiente. Seleccionamos la opción y aquí cambiamos la opción que dice radio. Damos clic porque por default le va a salir 0. Ese es el radio con el que viene por default. Entonces, yo le voy a dar un radio de 5.
y me dice, seleccione la primera arista, doy clic y la segunda solamente paso el cursor nada más, porque puede ser la de acá. Y cuando usted esté seguro, pues va a confirmar. Entonces yo quiero con la línea de acá y doy clic y confirmo. Es con el radio. Cuando falla esta herramienta es cuando usted pone un radio más grande del espacio disponible. Por ejemplo, aquí el lado más grande es 20. Yo, por ejemplo, quiero un radio de 30, entonces, o 21. Entonces ya no va a ser posible esta situación como tal. Control Z y luego tengo acá chaflán. Chaflán puede ser por el ángulo o puede ser por distancia. Vamos por la distancia. Primera distancia, para que se dé cuenta, usted le voy a poner de 5 y la segunda distancia le voy a poner de 10 para que se note la diferencia. Aquí no tiene nada que ver X y Y, sino va a ser el orden en el que usted selecciona. Por ejemplo, si yo selecciono el primer elemento y luego el segundo elemento, la primera distancia yo di de 5 y la segunda de 10. Entonces, como yo selecciono la línea vertical en segundo lugar, pues ahí se va a aplicar eso. Y ahora voy a la siguiente. Mire, yo voy a aplicar acá el primer valor que sería de 5 y acá en la segunda estaría aplicando la de 10. Entonces, esa es la diferencia en el orden. La otra situación es la opción que dice ángulo. Eh, Precise la longitud. Cuando usted encuentra los ángulos en la mayor parte, no todos, la mayor parte de chaflanes, es por ejemplo la longitud y por el ángulo de 45, la mayor parte, no siempre, pero son la mayoría de casos. Entonces yo, por ejemplo, voy a dar una longitud de 5 y el ángulo va a ser de 45. Doy clic aquí, selecciono acá y lo que he hecho es que la línea de acá sea de 5 por 5 y voy a verificarme. 5 aquí, acá, 5 y 5 acá. 5 5 y el ángulo que se forma viene a ser el ángulo de 45 grados. Eso es con respecto a la primera parte. Y nos falta la parte de escalar. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a ver lo siguiente. Googleamos, ponemos plantillas AutoCAD, AutoCAD, descargar y le ponemos gratis. Hay muchas páginas, usted ahí revisa la que le pueda servir a usted. Entonces, por ejemplo, yo voy a entrar a Bibliocat. Aquí tengo varias opciones, pero aquí están aperturas, animales. Vamos con la parte de mm, vamos con electrónica o electrodomésticos, ¿no? Solo electrónica está acá. Regresemos a la otra página. Bloques AutoCAD, veamos. Una página, veamos, con la que sí he trabajado. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner televisor, veamos. Mandamos a buscar, que hay un bloque. Ah, descargar lo que es librería, sofá, será. Ya, más, por ejemplo, aquí tenemos una, una, un, un dormitorio. Entonces, un juego de dormitorio. Ya. Bloques, cama doble. Y aquí viene la parte acá, descargar gratuitamente. Ya se descargó. Por lo general se descarga
en un RAR o un zip. eh, y voy a ingresar acá. Ya, la cama. Y adicional a eso, googleo dimensiones de una cama de 2 plazas. Esta va a ser la referencia y tomamos esto como referencia. Entonces me dice que el ancho es de 2. Miden las tablas aquí. El ancho, 2 plazas. 1,50 m por 2 metros. Entonces vamos a trabajar solamente con el ancho porque es un poco complicado y editar es también tedioso esta parte. Vamos a buscar algo aquí, dice 150 centímetros. Depende mucho del plano en el que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, entonces yo tomaría como consideración que de aquí a acá tiene que estar hasta 1800. Pero según lo que estoy consultando acá, es este tipo de 2 plazas de 1800. Yo en este caso necesito 1500, o a no ser que el plano esté en centímetros. Hagamos que el plano esté en milímetros, sería 1500 de lo que yo necesito. Entonces, recordarán ustedes en clase que vimos, aunque aquí también tiene en AutoCAD, tiene una calculadora. Aquí están utilidades y aquí está la calculadora. Tenemos 1500, nosotros tenemos que hacerlo de lo real, 1500 dividido para 1800. Este es mi factor. Mientras más decimales puedan ustedes colocar en su cálculo, pues es mucho, mucho mejor. Ya, ya. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a copiar esto a mi dibujo y lo voy a copiar. Precise dónde, en el 0,0. Ya, está muy extenso. Entonces, ¿qué hago? Le voy a mover desde aquí. Le voy a mover desde aquí y que esta esquina se vaya a 0,0. Entonces, miren, si yo voy acá, debería haberse desplazado. Moverme esto al 0. Ya. Cuando tienen esta situación, a ver, no me deja, miren, no me deja. Entonces, desactivo la entrada dinámica que está acá. Desactivo y aquí le pongo 0,0. Hijito, y ahí sí se fue al origen. Una vez que tengo esto, de igual manera, aquí tengo que tener precaución por dónde. Si, por ejemplo, yo pongo en este punto, va a crecer en este punto. Si le pongo hacia acá, va a crecer hacia acá. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta la referencia, dónde le va a colocar. Yo en este caso, pues le voy a tomar la esquina que está de 0,0 y aquí está el factor de escala. Escala me dice, ¿qué deseo seleccionar? Puede ser uno o varios. Por lo general, estos están hechos bloques que ya explicaré más adelante. Enter. Y selecciono aquí la esquina. Si observa cómo crece esta esquina, a raíz de este punto empieza a crecer. Entonces aquí ingreso el valor que me dio la calculadora eh, de 0,83. Y ahora verifico, y como trabajé con más de 6 decimales, aquí está 1500. Entonces así es como se escala y creo que eso sería todo. Cualquier duda, cualquier inquietud, yo estoy pendiente del WhatsApp, me escriben nomás y yo les ayudo con el soporte.